Hoy en Vidas Cruzadas recibimos al filólogo Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en lexicografía. Desde el año 2010 es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y su último libro es El género y la lengua, publicado por Turner en el año 2018. Asimismo ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas y es un colaborador habitual de la prensa generalista. Con todos ustedes, Pedro Álvarez de Miranda. Pedro Álvarez de Miranda, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a empezar hablando un poco de tu biografía. Tú naciste en el año 53 en Roma, cuando tu padre era director del Instituto de Lengua y Literatura Españoles, lo que hoy es el Instituto Cervantes. ¿Tú tienes algún recuerdo de Roma o eras muy pequeñito? Ninguno. Tengo recuerdos de Roma de haber estado después, pero no de entonces. En efecto, sí, mi padre fue el primer director de lo que entonces se llamaba Instituto Español de Lengua y Literatura, que fueron unos institutos que se crearon en las principales capitales europeas. Mi padre estaba muy vinculado al círculo de Joaquín Ruiz Jiménez y yo creo que por ahí vino la cosa, ¿no? Entonces, mi padre fue el que montó el instituto y pasaron allí, digamos, mis padres y mi hermana pasaron allí 6 años, pero yo nací justo en el 53 y mi padre estuvo allí hasta el 54, de manera que mi primer año de vida es en Roma y te puedes imaginar que no tengo el más mínimo recuerdo. Y durante mucho tiempo tuve para mí Roma era una cosa un poco mítica, ¿no? Y tardé bastante en ir, conocí Italia y Roma en particular, de Roma para arriba, pues con el típico Interrail que ya empezaba entonces, ¿no? en el verano del 72, o sea, con 19 años. Hasta entonces no conocí Roma y por tanto recuerdos no. Sé muy bien dónde estaba el instituto, que estaba en la piazza, en la que se llama Piazza della Rotonda, al lado del Pantheon. Y tengo muchos recuerdos en casa y he escrito incluso algunas cosas sobre mi padre y todo eso. Pero recuerdos de mi infancia romana, casi de mi lactancia romana, imposible. Tu padre, al que te referías, era Ángel Álvarez de Miranda, que era catedrático de Historia de las Religiones, si no me equivoco, pero falleció cuando tú eras muy joven, sí, ¿no? Cuando yo tenía 3 años. Es decir, mi padre, precisamente, una de las cosas que hizo en Roma, además de dirigir el instituto, fue doctorarse en Historia de las Religiones, que era algo que le interesaba mucho. Él era ya doctor en clásicas por la Universidad de Madrid, pero lo que le interesaba era estudiar con un sabio italiano que se llamaba Raffaele Petazzoni, y se fue, una de las cosas, yo no sé si se fue a Roma para estudiar con Petazzoni o estudió con Petazzoni porque se fue a Roma, no sé muy bien, pero el caso es que todos los caminos llevan a Roma. Exacto, se doctoró en Roma en Historia de las Religiones. Volvieron a España, como decía antes, en el 54, hizo las oposiciones de una cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad de Madrid y desgraciadamente pues apareció enseguida esa enfermedad terrible que es la ELA y que le llevó a fallecer. Falleció en el 57, es decir, que fue catedrático un año, y casi como si nada, ¿no? Porque estaba ya muy enfermo, ¿no? Entonces, el no haber conocido a mi padre, porque evidentemente tampoco ni tengo recuerdos de Roma, ni tengo recuerdos de los 3 años que yo tenía entonces, aunque tengo algo borroso por ahí que puede ser. En fin, eso ya es demasiado triste para hablar de ello. No tengo recuerdos de mi padre y por tanto pues he tenido que conocer a mi padre pues por sus escritos. Dejó mucha obra inédita de la que se ocupó bastante mi madre y yo también he procurado, mantener un poco viva su obra, ¿no? Que fue una obra corta porque murió joven, pero bastante apreciada por los especialistas, ¿no? en Historia de las Religiones. Sí, yo he leído que has publicado cosas sobre él y que has querido mantener también eso vivo. Y en el fondo, tú como académico también has seguido un poco esa estela. Además, tu madre también era una intelectual, ¿no? Sí, entonces fíjate, claro, la historia es que mi madre también había estudiado filología clásica, se habían conocido en la facultad y luego, pues mi madre no hizo carrera, ¿no?
pero al quedarse viuda y en una situación económica bastante difícil, ¿no? Bueno, mucha gente la ayudó y entonces ella tiró del italiano, ¿no? Es decir, hablaba muy bien italiano y bueno, pues fue una mujer pluriempleada, porque daba clases de italiano en la Facultad de Filosofía y Letras, clases de español a extranjeros, hacía muchas cosas, porque, bueno, por razones fundamentalmente, bueno, porque era muy activa y por razones también un poco económicas, ¿no? Claro. Para sacarnos adelante a mi hermana y a mí, ¿no? Y sí, esa es la historia, ¿no? Y tú entonces te criaste en una casa, me imagino, llena de libros, ¿no? Sí, una casa tampoco muy grande, pero llena de libros, en la calle Galileo, y una parte de esos libros están ahora en mi casa, lo cual es un problemón, otra parte en la casa de mi hermana, y otra parte la donamos a la Complutense, porque había cosas de historia de las religiones que, bueno, que eran raras en España, ¿no? Que no estaban en la biblioteca de la Complutense, y las donamos, de manera que sí, era una casa muy llena de libros y un ambiente muy de letras, ¿no? Un ambiente muy de letras. Y ese ambiente muy de letras me tenía a mí pues muy despistado, ¿no? Porque por un lado, bueno, la verdad es que, aunque está feo que lo diga, pues yo era buen estudiante y bastante empolloncete y tal. Y qué sorpresa, que la letra Q de la Real Academia Española de la Lengua fuera un empollón. Se me daban bien las letras y las ciencias. Yo incluso creo que mi madre me empujaba suavemente hacia las ciencias para variar un poco, ¿no? Pero nada, al final sucumbí, ¿no? Porque hice bachillerato de ciencias, o sea, quinto y sexto de bachillerato y preu de ciencias, y ya in extremis dije, bueno, no puede ser nada, filosofía y letras, ¿no? Sucumbiste a la presión ambiental. A la presión ambiental y a... Sí, porque además incluso fantaseé con una cosa absolutamente quimérica, que era hacer una de ciencia, hacer dos carreras, ¿no? O sea, una cosa es ser empolloncete y otra cosa es estar chalao, ¿no? Sí. Entonces, pues nada. Además es curioso porque en mi casa yo oía hablar mucho de don Pedro Laín, que había sido muy amigo de mi padre, ¿no? Laín Entralgo. Laín Entralgo, don Pedro Laín. Entonces, ese modelo del médico humanista y tal, yo decía, bueno, fíjate que en España además se da tradicionalmente eso más que en otros lugares. Bueno, ¿no? O sea... tenemos dos clarísimos, ¿no? Marañón y Laín. Entonces, bueno, evidentemente yo apuntaba demasiado alto y me di cuenta de que aquello era un disparate hacer medicina y filosofía y letras y renuncié a la medicina. Es curioso porque me ha quedado una especie de resabio de querer entender cosas de medicina, ¿no? Bueno, todos queremos entender cosas de medicina, pero nada, aquello ya se decantó finalmente por filosofía y letras. Sí. Bueno, pero dentro de la filosofía y letras te has dedicado a la ciencia, a la lingüística, digamos, ¿no? Sí. ¿Sabías que querías dedicarte a la lingüística y no a la literatura? Bueno, verás, es que me dediqué a las dos. Yo la distinción lengua-literatura no la cultivo mucho, al contrario. Porque, y también te diré que más que la palabra lingüística me gusta la palabra filología. O sea, lo que más, si alguien me pide que me defino como filólogo. La palabra filología está un poco de capa caída, ¿no? Por ejemplo, ha desaparecido en muchas denominaciones de facultades y tal. Mi departamento, afortunadamente, se sigue llamando Departamento de Filología Española. Entonces, la filología es un paraguas que engloba a la lengua y la literatura. Y te cuento también que, como ves, siempre bastante dubitativo muchas veces, al hacer los dos cursos de comunes, dices tú, tenía claro que quería hacer filología española, pero filología española tenía dos subsecciones, subsección de lingüística hispánica y subsección de literatura hispánica. Y entonces el empolloncete Pedro hizo las dos. Pues en vez de elegir, hice las dos. Es decir, tampoco era mucho. Era un esfuerzo, pero había muchas asignaturas comunes que te convalidaban y tal. Pero eso bueno, creo que refleja ya entonces mi negativa a encasillarme solo en la lengua, ¿no? Y tratar, y esto también suena muy pretencioso, y lo es, tratar de seguir en la línea de la filología española, en la que ambos saberes y ambas dedicaciones han ido muy unidas, ¿no? El estudio de la lengua y el estudio de la literatura.
Y así, y entonces hice las dos, pero claro, hacía como alumno oficial lingüística, como alumno libre literatura, y luego me decanté un poco más por la lengua, pero he hecho algunas cositas también de literatura. Es que para mí es inevitable, es que van unidas, Tú trabajas con la PESA, si no me equivoco. Sí. Que fue tu director de la tesis de licenciatura y de la tesis de lengua, doctoral. de lengua. De lengua. Ese es el ejemplo perfecto, bueno, junto con don Ramón Menéndez Pidal, de que a ellos nadie les hubiera preguntado, ¿usted a qué se dedica? ¿A la lengua o a la literatura? Hubieran contestado a las dos, ¿no? Aunque formalmente, bueno, ellos eran catedráticos, la PESA era catedrático de Historia de la Lengua, don Ramón era catedrático de Filología Románica, en fin. Hoy sí hay mayor separación entre lengua y literatura, tampoco mucha. Ya te digo, por ejemplo, hay departamentos como el mío en que, y yo lo celebro, estamos juntos, ¿no? Lingüistas e historiadores de la literatura, pero hay otras universidades en las que sí están más separados. Has mencionado a Menéndez Pidal. Rafael Lapesa fue de los discípulos, digamos, que se quedaron en España, ¿no? Es decir, Exacto. Y quería preguntarte cómo vivías y cómo ves esa escisión un poco que sucedió en la literatura, sucedió en la cultura y sucedió en la filología entre los dos océanos, ¿no? Eso es muy importante. Muchas veces hemos pensado, los que fuimos discípulos de don Rafael Lapesa, la suerte que tuvimos de que don Rafael se quedara en España, ¿no? Porque don Rafael fue el nexo entre la escuela de don Ramón de la preguerra y la de la posguerra, ¿no? Desempeñó un papel fundamental para la continuidad de la filología española y de la escuela de don Ramón, porque evidentemente muchos otros se fueron al exilio, ¿no? De manera que el hecho de que don Rafael estuviera en Madrid, su admirable dedicación a la universidad, a la docencia, en fin, los discípulos de don Rafael somos verdaderamente una piña y hemos procurado dejar muchos testimonios de nuestra admiración por el maestro, que fue desde luego decisivo para mí y para muchos, ¿no? Y que, bueno, pues eso, don Rafael, catedrático de Historia de la Lengua, pues tiene libros admirables sobre el Marqués de Santillana, sobre Garcilaso, sobre muchos aspectos filológicos, ¿no? De historia de la lengua y de la literatura españolas, ¿no? Y en fin, fue verdaderamente, a mí y a muchos nos marcó. Además, fíjate que don Rafael se jubiló en 1978, porque había nacido el 8, y a mí me dirigió la tesis ya jubilado, es decir, que bueno, esa es otra cosa. Estuvo muy activo hasta, hombre, no diré que hasta el final, porque murió en 2001, pero después de jubilarse en el año 78, pues seguía siendo una persona cercana y bueno, pues para mí es un privilegio que fuera mi director de tesis. Tú estudias la carrera en esos 5 últimos años del franquismo. ¿Cómo vivías ese momento donde la universidad también era un contrapoder muy evidente del régimen? La universidad era un hervidero, ¿no? Era una época de muchísima agitación política. Exactamente, tú lo has dicho, los últimos 5 años del franquismo, vamos. Si tenías una asignatura de 9 a 10 o de 10 a 11, se daba. Pero si era de 11 a 12 o de 12 a 1, ya no se daba porque se montaba el follón, a lo mejor pues una manifestación, una asamblea. Fueron años, desde luego, de mucha agitación. Y yo, pues la verdad es que yo no militaba en ningún partido político, tenía muchos amigos que sí. Y bueno, pues yo era, digamos, que una especie, digamos, de demócrata despistado nada más, ¿no? Voy a ser a lo mejor demasiado sincero, yo tenía bastantes amigos prochinos, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo se puede ser prochino, no? Si es que realmente a mí eso no me... Y bueno, y entonces, bueno, pues sí, efectivamente la izquierda, ¿no? La izquierda
estaba muy presente, ¿no? Y yo, pues no, yo andaba muy despistado, ¿no? Muy despistado y muy metido en mis filologías, El tiempo dice que los que estaban despistados eran los maoístas, ¿no? Bueno, sí, es que luego, desde luego, hoy muchos de ellos, bueno, no queda ninguno que lo sea, por supuesto. Pero, ¿y tú sigues siendo un demócrata despistado? Un demócrata despistado, sí, un demócrata despistado, sí. ¿La decisión de estudiar el siglo XVIII fue una propuesta de don Rafael Lapesa o fue una idea tuya o una combinación de ambas? Sí, ambas. Leí un artículo de don Rafael publicado en un sitio muy peculiar, que era el homenaje a don Pedro Laín, un homenaje a don Pedro Laín en una revista que se llamaba Asclepio, que era una revista de historia de la medicina. Un trabajo importantísimo que se llama Palabras, ideas del léxico de la Ilustración al del romanticismo o algo así. Y me acuerdo muy bien que, bueno, leí ese artículo y fui a ver a don Rafael a su despacho y le dije que lo había leído y me dijo, ¿y tú cómo has leído eso, no? No sé si me dijo, ¿y tú o usted? Porque el pobre don Rafael se armaba un lío tremendo. Como me conocía desde niño, unas veces me llamaba de tú y otras veces me llamaba de usted. Y se ponía muy nervioso porque él, por supuesto, él llamaba a los alumnos de usted y entonces conmigo hacía una excepción, pero a veces me llamaba de usted. Bueno, el caso es que me dice, ¿y tú cómo conoces eso? Digo, pues porque lo conozco y tal. Qué sé yo, lo conozco. Me había ido a la Biblioteca Nacional, había pedido ese tomo de Asclepio, que es una revista, insisto, de historia de la medicina, pero claro, como era un homenaje a Laín, y don Rafael y don Pedro Laín eran íntimos amigos, pues ahí estaba ese artículo de Lapesa. Y ese artículo me entusiasmó y le dije, yo quiero trabajar en esto, yo quiero trabajar en algo de historia del léxico. Yo también, de nuevo, no quería hacer una cosa de lingüística muy dura o muy abstracta o muy cientifista, sino algo con un pie en la lengua y otro en la literatura, un poco como era ese trabajo. Y le dije, quiero trabajar en esto, ¿no? Y me dijo, bueno, pues por ejemplo, vamos a ver, pues esto era para la tesina, para la tesina. Me dijo, pues por ejemplo, ¿por qué no te ocupas del léxico de Feijóo? Y yo dije, bueno, dije, bueno, pues sí, ¿no? Yo estaba tratando de pensar qué había escrito Feijóo y cuántas obras, cuáles y cuántas eran las obras de Feijóo, ¿no? Al llegar a casa vi que Feijóo había escrito 13 tomos y que le había dicho a don Rafael que sí, ¿no? Pero bueno, pues nada, entonces estudié e hice la tesina sobre el léxico de Feijóo. Poco a poco te vas decantando, ¿no? Y eso me llevó a meterme mucho en el siglo XVIII y luego ya eso fue la tesina, que fue una tesina bastante laboriosa, y luego ya la tesis sobre el léxico de la primera Ilustración, es decir, Feijóo y sus contemporáneos, arrancando desde finales del XVII hasta el final del reinado de Fernando VI, comienzo del reinado de Carlos III. Me llevó muchísimos años, porque entre medias, o además paralelamente, hice oposiciones de instituto, daba clases en un instituto, en fin, eso ya es otra historia, pero tardé mucho en hacer la tesis. Hoy día te ponen plazos muy perentorios para terminar la tesis, entonces podías hacer la tesis con mucha tranquilidad. Yo la hice tal vez con excesiva tranquilidad, pero bueno, bien. ¿El siglo XVIII es el gran desconocido de la cultura española? Es decir, pasamos muy rápido de los siglos XVI y XVII, gloriosos por su literatura y por sus hazañas, a un siglo XVIII que se observa como un entremés antes de la invasión napoleónica. Ya. Yo creo que la respuesta a tu pregunta ahora mismo es si el siglo XVIII sigue siendo un siglo desconocido. La respuesta ahora mismo es no. Pero hubiera sido sí hace, no sé, pues 30 o 40 años, ¿no? Es decir, sí que fue un siglo poco atendido, incluso por la escuela de don Ramón, ¿no? Incluso por la escuela de don Ramón. De ahí el mérito de don Rafael Lapesa, que era un hombre abierto a muchas cosas. Claro, por ejemplo, don Ramón Menéndez Pidal, hay que tener en cuenta que es que nació en el siglo XIX, o sea que el XVIII para él lo tenía al lado. La escuela de don Ramón sí que no tuvo
no tuvo mucha estima por el 18, ¿no? Además de los prejuicios de toda la línea, digamos, de Menéndez Pelayo y toda la consideración falsa de que era un siglo antiespañol y tal y cual. Bueno, entonces también hay que decir, porque es muy importante, que se habían producido y se siguieron produciendo contribuciones muy importantes al estudio del 18 del dieciochismo o del hispanismo extranjero y especialmente del francés. Muchos hispanistas franceses hicieron libros espléndidos sobre el 18, empezando por el más famoso, que es Jean Sagail, ¿no? Un libro sobre la España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Los hispanistas franceses hicieron mucho por el 18. Y luego, bueno, ya también hubo un núcleo muy importante al que yo estoy muy vinculado en Oviedo, ¿no? Que hay un instituto Feijó de estudios del siglo XVIII. Hubo ahí una figura muy importante que fue don José Caso. Hubo también en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la figura de Francisco Aguilar Piñal. En fin, hoy no se puede decir, vamos, si me permites un inciso, ayer estaba leyendo una cosa de don José Fernández Montesinos, que es una persona con la que tuve relación y que es uno de estos exiliados, ¿no? Uno de estos exiliados de la hispanista en Estados Unidos. Y decía una cosa de los años 60, ¿no? Y decía Montesinos: de todas maneras, hoy se publica demasiado. Bueno, claro, te produce una sonrisa ver que alguien dice en los años 60 que se publica demasiado, ¿no? Hoy sí que se publica demasiado, o sea, lo de hoy ya es que es una locura, ¿no? Yo a veces compadezco a los estudiantes y a los doctorandos que tienen que ponerse, digamos, a leer la bibliografía que hay sobre algo, ¿no? Es que es apabullante, es apabullante. Es decir, entonces, decir que hay algo poco estudiado es que es imposible. No sé si mejor o mejor. Claro, yo no lo decía tanto por poco estudiado, yo entiendo que académicamente es un siglo trabajado. Lo decía más en la cultura popular, es decir, se habla, ¿cómo decir? Calderón, Quevedo, por supuesto Cervantes, están en la cultura popular y también lo está Galdós. Y gente incluso también de principios del 19, ¿no? Es decir, hablamos de Larra, pero del 18 la gente no habla de Jovellanos, o no habla de Feijó, o de Cadalso, no sé, quiero decir, lo decía más en ese sentido. Ya, ¿no? Bueno, efectivamente, vamos a ver, yo creo que hay que reconocer que desde el punto de vista estrictamente literario, el 18 no es un siglo especialmente brillante, ¿no? Es más atractivo desde otros puntos de vista, el punto de vista de las ideas. Desde luego la historia de España del 18 también es francamente interesante, todo el fenómeno de la Ilustración, pero efectivamente, o sea, ¿qué obras literarias han quedado del 18 español? Pues no muchas, efectivamente, porque ¿quién ha leído, pues qué sé yo, las cartas marruecas? ¿O quién ha leído a Feijó? ¿O quién lee a Jovellanos? Aunque Jovellanos es una figura admirable también como escritor. Eso efectivamente es así, ¿no? Entonces, si tú le das a alguien a leer, pues qué sé yo, el Fray Gerundio de Campazas del Padre Isla, pues puede huir despavorido, ¿no? Porque es un latazo, ¿no? Entonces hay que reconocerlo. Esto no lo debería decir, pero lo es. Hay un fenómeno interesantísimo en la historia de la cultura española, que es el bache que sufre la novela, ¿no? O sea, España, que se considera el país que creó la novela moderna, bueno, España, Cervantes, ¿no? Y el Quijote, de repente se produce un hiato lamentable de escasa novela en el 18. Ahora también hay estudios sobre novelas del 18, pero hay que buscarlas con lupa y sobre todo, bueno, pues hay que reconocer que no hay ninguna obra que esté a la altura, no ya del Quijote, sino tampoco de la, digamos, de la novela de la novela realista, ¿no? De la novela de la segunda mitad del 19. Realmente... de otras novelas, como del Tristram Shandy, no sé, por hablar claro, por supuesto, y de la novela europea, ¿no? Claro, sí. Pero si es que el 18 europeo descubre el Quijote con admiración, ¿no? Y la influencia del Quijote en la novela europea, francesa, inglesa, alemana del 18 es inmensa, ¿no? Aquí también, aquí el Quijote parecía pues una obra como de risa, ¿no? Y sobre todo no incitó, no fue un acicate para la novela, ¿no? No lo fue. De ahí el gran mérito, pues
pues de los novelistas del grupo del realismo, ¿no? De ahí el gran mérito de un Galdós, ¿no? Que tiene que prácticamente reinventar la novela, ¿no? Y bueno, lo que decía antes, siempre me llama la atención, ahora estamos muy cerca de la calle Don Ramón de la Cruz, ¿no? Que bueno, también en el imaginario madrileño, pues es una tontería lo que voy a decir, pero es la única calle de Madrid que está alfabetizada en la D de Don. O sea, tú buscas Ramón de la Cruz y si lo buscas en Cruz o en Ramón no lo encuentras, está en la D porque lleva Don Ramón de la Cruz. ¿Por qué Don Ramón de la Cruz lleva el Don y todos los demás personajes? Haremos un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid para que... Pero es que es curioso y es que ha quedado en el imaginario madrileño como Don Ramón de la Cruz, ¿no? Y bueno, pues es un sainetero estimable, estará muy olvidado, pero bueno, es interesante. Desde el punto de vista léxico, por cierto, y lingüístico es muy, muy interesante, ¿no? Ahora, ¿es un autor genial? No, tampoco lo es Cadalso. Yo genial me quedaría con Jovellanos. Tampoco la palabra genial, ¿no? Es un hombre verdaderamente admirable, ¿no? Verdaderamente admirable. ¿Y qué ha quedado en esas indagaciones sobre el léxico del 18? ¿Cuál fue el hallazgo o los hallazgos más llamativos que podríamos destacar ahora? Algo que fuera abracadabrante, si es que no, abracadabrante no hay nada. No, bueno, sencillamente fue un intento de rastrear cómo España trató de no perder del todo, o no perder del todo el tren de la modernidad europea, ¿no? Ese movimiento que se llama de los novatores, que aparece en los años finales del reinado de Carlos II, pues es otro descubrimiento, otro planteamiento novedoso de esos años, ¿no? Porque se decía que después de la muerte de Calderón no había nada, que era un desastre. Bueno, la verdad es que hay mucha ganga barroca o tardo barroca en la literatura de esos años finales, pero bueno, no son tan despreciables como se había creído. Grandes descubrimientos, pues no, en fin, no sé cómo decirte, pues por ejemplo, ya que me dices, pues por ejemplo, yo creo que una pequeña sorpresa fue un empleo bastante temprano de la palabra civilización en España, que es una palabra importantísima en el 18 y que aparece muy tempranamente también, que aparece en España. Un poco después, es decir, es que siempre me voy a lo que más me interesa, que es la historia de las palabras, como la historia de que son el sustento de la historia de los conceptos, ¿no? Bueno, pues resulta que, pero esto ya es un poco más tardío, el español fue la primera lengua en la que se empleó el verbo progresar, ¿no? Lo cual, bueno, hace poco he escrito un articulito sobre la palabra progre, o sea, es muy curioso. Entonces, progresar, progresista, pues fueron palabras muy importantes en el 19, estoy ahora en el 19, no en el 18. Bueno, Jovellanos es el primero que utiliza el progreso con mayúscula, no el progreso de las ciencias, el progreso de las artes, el progreso de la industria, no, el progreso como concepto absoluto, ¿no? Este concepto es fundamental, ¿no? El concepto de progreso, ¿no? Que hace crisis luego en el 20, o sea, que resulta que no todo es progreso, ¿no? O que no todo es movimiento en la dirección progresiva. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas son las que a mí siempre me han interesado, ¿no? Y contrastar la evolución de nuestro léxico como receptáculo de las ideas, ¿no? Como receptáculo de las ideas, con lo que está ocurriendo en Europa. Casi siempre vamos un poco a remolque de Europa. Es decir, es que el francés fue, bueno, pues lo que hoy es el inglés, ¿no? Fue una lengua de una importancia enorme que, bueno, en el 18 el francés lo llenaba todo, ¿no? Y había temores similares a los que podemos tener ahora con el inglés. Exacto, ¿no? Exacto. Galicismos excesivos. Exacto. Hay muchas lamentaciones y muchos escritos catastrofistas, bueno, hasta el punto de que hay una obra de Juan Pablo Forner que se llama Exequias de la lengua castellana, es decir, la lengua castellana va a morir a manos del francés. Todo eso es muy exagerado.
Ahí hay un fenómeno que me interesa también muchísimo, que es el purismo, ¿no? El purismo lingüístico. Y bueno, pues vistas las cosas con perspectiva, cuando por ejemplo ahora yo oigo o leo que el inglés nos va a asfixiar, que el inglés va a acabar con la lengua española, que qué horror, es decir, cuando leo o oigo, digamos, jeremíadas, ¿no? Jeremíadas sobre el inglés, pues las recibo con cierto escepticismo, porque es lo mismo que se decía del francés y no pasó nada. O sea, en ese sentido suelo ser optimista, ¿no? O sea, o no suelo ser ni derrotista, ni catastrofista, ni alarmista. Yo tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, que los hablantes son más conservadores que los académicos. Efectivamente, eso está muy bien visto y ocurre mucho, ¿no? Pero y que ocurren a vosotros a deciros, claro, esto se dice. Claro, esto se puede decir. Yo digo, lo acabas de decir, si lo has dicho, es que se puede, ¿no? Sí, es lógico, ¿no? La gente se vuelve hacia la academia como autoridad y como árbitro y como policía del idioma, ¿no? Y es que un filólogo nunca será un policía del idioma. El diccionario como arma arrojadiza, ¿no? Esto no sale. Exacto, y el diccionario como... Esta palabra existe, porque no está en el diccionario. Digo, bueno, una cosa es estar en el diccionario y otra cosa es existir. Puede existir y no estar en el diccionario. Y puede estar en el diccionario y no existir, por cierto. O sea, que es bastante complicado, ¿no? Pero eso es muy, muy, muy curioso, ¿no? Efectivamente, la gente se indigna mucho, ¿no? Sí, y le va a la marcha, es decir, le gusta el palmetazo, ¿no? El palmetazo de Domine. Y yo no doy nunca palmetazos de Domine. Entonces a la gente le descoloca un poco que uno sea muy tolerante en materia idiomática. Yo creo que hay una confusión entre lo que hace la academia respecto al léxico, ¿no? Ese elemento descriptivo, de esto es el diccionario, así es como se usa, y la ortografía, que ahí sí hay una vocación normativa, ¿no? Efectivamente, y además es bueno que sea así. Y es lógico que sea así. El único aspecto de una lengua que se puede realmente codificar desde un punto de vista normativo es la ortografía, ¿no? Y la lengua española tenemos la suerte de que tenemos una ortografía común que desde el siglo XVIII regula la academia y que, bueno, pues casi diría que milagrosamente todo el mundo ha aceptado. Las imprentas, los países hispanoamericanos, después de algún intento de cisma o de secesión, por ejemplo, de los chilenos en el siglo XIX, eso es estupendo, que tengamos una ortografía común, ¿no? No la tienen, por ejemplo, los lusófonos, hay discrepancias ortográficas entre Brasil y Portugal, y son dos, y nosotros que somos 23 estamos de acuerdo, pues eso es casi milagroso, ¿no? Y hay que preservarlo como sea, porque la unidad ortográfica es un pilar importantísimo de la unidad lingüística, ¿no? Es un pilar fundamental. Entonces, bueno, pues ahí a la academia le corresponde, desde luego, a la academia y hoy a la asociación de academias les corresponde mantener eso. Por eso yo soy siempre partidario de no tocar ya nada más en la ortografía, no tocar nada, no vaya a ser que, porque, bueno, es que ha habido pequeños... desde luego no se ha llegado a ningún cisma, pero cualquier discrepancia ortográfica o cualquier acto de ir por libre en ortografía es un pequeñísimo portillo a un cisma. Entonces eso no puede ser. Yo escribí un articulito que tiene un título que creo que lo resume muy bien, que es acatar rechistando. Acatar rechistando, es decir, puedes rechistar, pero acata. ¿Que no te gusta? Vale, pero acata. Porque la ortografía es una cuestión convencional, absolutamente convencional. ¿Por qué llevan acento las agudas que terminan en vocal NOS y no las otras? Pues podría ser al revés, pero el caso es que les ha tocado a esas, pues ya está. En Europa, en la Europa continental circulamos por la derecha. ¿Podríamos circular por la izquierda? ¿Tú por dónde circulas? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la derecha, ¿verdad? Porque, bueno, pues sigue conduciendo por la derecha y cumple las normas de ortografía. Porque son arbitrarias, son convencionales. Si cruzas el Canal de la Mancha, se circula por la izquierda. Bueno. España tiene una relación curiosa con su idioma, con su primer idioma, digamos, con el idioma oficial en todo el Estado, con el español. Porque, por una parte, hay una cuestión de orgullo, que como tú dices, son 23 academias, porque la Academia de Filipinas me consta que está en una situación un poco difícil, pero sigue ahí, ¿no? Sí, y la de Guinea Ecuatorial. Y donde somos casi 500 millones de hablantes, pero sin embargo España todavía arrastra
bueno, no es que todavía arrastre, o quizá lo ha desarrollado en los últimos años, una especie de complejo colonial respecto a las demás academias o los demás países. Hay incluso quien habla de que el propio, no sé, Instituto Cervantes es una institución un poco colonial, porque parece que hay una patrimonialización de un idioma que es común. Si no me equivoco, la presidencia de la Asociación de Academias siempre recae sobre la española. Es decir, sigue habiendo un elemento eurocéntrico hacia el español, que bajo mi punto de vista es muy, muy inferior al que pasa con el francés, por ejemplo, donde todo el mundo sí que mira a Francia. ¿Estas tensiones cómo se están resolviendo y cómo crees que se van a ir resolviendo en el futuro? Bueno, yo creo que se están resolviendo en general bastante bien, ¿no? Efectivamente, bueno, pues es bastante distinto del caso francés, ¿no? Con esa especie, digamos, de hegemonía de la francofonía, ¿no? Claro. Y no lo sé, no conozco bien el caso francés, pero el caso español, pues es interesante, ¿no? que exista la Asociación de Academias en que están todas representadas, digamos, en pie de igualdad, pero también por ahora por ahora, en fin, no tiene ninguna otra intención, las academias americanas consideran a la española una prima inter pares, ¿no? Es más frecuente decir primus inter pares, aquí lo digo claro en femenino, la prima inter pares, es decir, que conserva esa preeminencia de ser la primera y de ser en fin, la madre del idioma. Claro, con todo esto ha habido mucha retórica, ¿no? En todo esto, ¿no? Bueno, digamos ya la expresión madre patria, ¿no? Que estaba a punto de emplearla hace un momento y que siempre te da un cierto rubor, ¿no? Lo de la madre patria. Los hispanoamericanos lo usan mucho, ¿eh? Entonces, bueno, pues es así, efectivamente. El director de la Real Academia Española es, por serlo, el presidente de la Asociación de Academias, ¿no? Es cierto que claro, hay que tener en cuenta también que las academias hispanoamericanas pues las hay de distintos... sensibilidades políticas, digamos, ¿no? No, más bien quería decir de distintas entidad y fuerza, ¿no? Es decir, no es lo mismo la Academia Mexicana o la Academia Argentina, pues la Academia de algunos pequeños países centroamericanos, ¿no? Que son instituciones, bueno, con una vida un poco, pues, y una situación un poco azarosa, ¿no? Hay un convenio que se firmó en Bogotá en 1966 por el cual todos los gobiernos de Hispanoamérica tienen que ayudar, sostener a sus academias, pero bueno, hay países en los que evidentemente la situación no está como para sostener muchas academias, ¿no? Claro. En fin, Bueno, pero lo decías, México es el país con mayor número de hispanohablantes y puede ejercer una presión efectivamente, fuerte, ¿no? la Academia Mexicana pues es fuerte y precisamente en México empezó la ASALE, porque el primer congreso de academias se celebró en 1951 en México y además, curiosamente, sin académicos españoles porque Franco lo prohibió. No pudieron ir a México. Bueno, México era un país que no lo reconocía. No había relaciones con México. Pero es muy interesante ver las actas de aquel congreso del 51, porque todos los académicos, bueno, lamentaban la ausencia de España y al mismo tiempo manifestaban su respeto y casi diría su subordinación a la Academia Española, ¿no? Y luego ya el siguiente, me parece que se hizo en Madrid, el 56. Es decir que, bueno, pues sí, es muy positivo, creo yo, ese espíritu de entendimiento, ¿no? Y volvemos a lo que decía antes, sí, de la ortografía, también del diccionario, también de la gramática, pero es que la ortografía tiene un valor enorme, es un factor de cohesión importantísimo, porque evidentemente la gramática no es igual y el léxico tampoco es igual, exactamente igual, ¿no? Es igual en un 90%, pero hay un margen de lo que llamamos americanismos, mexicanismos, argentinismos, etcétera, que dan riqueza a la lengua y que no dificultan la comunicación. Eso es lo extraordinario, ¿no? Que la suerte de poder leer pues a Carlos Fuentes y a Cortázar y a tantos otros sin traducción.
Antes hablábamos de esos intentos que hay de tocar la lengua, y tú también hablabas de que en la palabra arraigan los conceptos, pero bueno, también arraigan los sentimientos, ¿no? Hay cosas que no podemos pensar o que no podemos decir a menos que tengamos una palabra para ellos. Y quizá eso también está detrás de la vocación de mucha gente de controlar el lenguaje, ¿no? Y ahora se ha extendido bastante la idea de que cambiando el lenguaje puede cambiar la realidad. Y es algo que muchos académicos habéis criticado porque consideráis que es más bien al contrario, ¿no? Y el ejemplo más claro es el de la cuestión del sexismo. Es decir, si eliminamos el masculino genérico, eliminaremos el sexismo, ¿no? Exactamente, prácticamente lo has explicado ya tú muy bien. Es, yo diría, casi ingenuo pensar que cambiando la lengua va a cambiar la realidad. Es exactamente al revés. Cambiando la realidad, con el tiempo cambia la lengua, pero es empezar la casa por el tejado, ¿no? Y no digamos cambiando el diccionario, pero si es que, vamos a ver, si supongamos que España es un país machista, si es un país machista, tiene una lengua machista, y si tiene una lengua machista, tiene un diccionario machista. Entonces, ¿cómo cambiamos las cosas? ¿Cambiando el diccionario? No, cambiando España. Al cambiar España, cambiará la lengua, al cambiar la lengua, cambiará el diccionario. Es tan evidente bueno, esto es muy simplificado, lo he simplificado mucho, ¿no? Pero es así. La realidad no cambia porque cambiemos el diccionario. Sería, en todo caso, al revés. Por tanto, los que hemos estudiado un poco la historia de la lengua española, pues sabemos que, por ejemplo, pues no sé, que nunca se ha inventado un morfema, ¿no? Nunca se ha inventado un morfema. Entonces, bueno, yo ahora... Entonces, cuando oyes niñes, dices... Claro. O sea, es que históricamente jamás se ha inventado un morfema. Se han inventado palabras, pero el sistema gramatical es una especie de bloque que nadie dice, bueno, hoy voy a inventar un morfema, hoy voy a inventar un nuevo tiempo verbal, ¿no? Hoy voy a inventar un nuevo tipo de oraciones subordinadas. Es como inventar una costumbre, ¿no? De un día para otro. No sé, es intentar actuar. No se sabe si es ingenuo o soberbio, ¿no? ¿Cómo vas tú a modificar la columna vertebral del idioma de 500 millones de hablantes? ¿Te van a seguir los 500 millones de hablantes? ¿Cómo vas a llegar a esos 500 millones de hablantes? Entonces ya me has cazado a qué me refería, ¿no? ¿Cómo se puede pretender inventar un morfema E? Uh-huh. Bueno, vamos a... Y que conste que me dicen que en Argentina está progresando bastante, ¿no? Y en Chile también, si no me equivoco. Y en Chile, sí, en el cono sur. Bueno, pues a lo mejor me tengo que tragar mis palabras, pero sería insólito, ¿no? Que una cosa así arraigara, ¿no? Y de nuevo volvemos al panhispanismo. ¿Y si arraiga solo allí y no en otros sitios? Pues la hemos fastidiado, ¿no? Porque entonces estamos abriendo ahí sí un portillo importante, una grieta importante en la unidad del idioma. Claro, que hay quien dirá, bueno, es más importante el no sexismo lingüístico que la unidad del idioma. Bueno, yo no lo comparto, me parece más importante la unidad del idioma. Pero, y sobre todo, bueno, es que de lo del lenguaje inclusivo y todo esto he escrito mucho y temo enrollarme si me meto por ahí, ¿no? Pero bueno, mi idea fundamental es que hay que desdramatizarlo. Es decir, es un problema, sí, ¿vale? Pero como no tiene solución, pues hagamos como que no hay problema. Porque es que también esto parece muy, muy cínico, pero... Es decir, fíjate, lo de la E ya es también problemático, porque ese morfema E ya empieza a tener dos valores, recién inventado, ya casi es polisémico, es decir, puede servir para designar, digamos, a los no binarios, ¿no? Mejor dicho, empiezo por la otra mitad. Puede servir como marcador inclusivo de masculino y femenino, ¿no? Les niñes, para evitar los niños y las niñas, les niñes, una especie de macro género abarcador de masculino y femenino, y puede ser también el género de un tercer género, el de los no binarios, ¿no? ¿Entiendes? Sí, perfectamente. Entonces ya... Puede ser muy genérico o muy específico de los no binarios.
Entonces, bueno, pues es un follón, ¿no? Mira, hace poco, después de consultar la Wikipedia, me salió una encuesta para que opinaras sobre la Wikipedia, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, claro, te pedían unos datos respetando tu identidad y tu privacidad y tal y cual, pero en fin, una pequeña encuesta para efectos estadísticos, ¿no? Entonces te ponía: ¿cuál es tu sexo? Que me llamó la atención la palabra sexo, porque cada vez se usa menos, ¿no? Ahí la palabra sexo está siendo desplazada, o ha sido casi desplazada por género, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu sexo? Y daba 5 opciones: 5, hombre, mujer, no binario, prefiero no decirlo, y la quinta era... prefiero definirme a mí mismo. Entonces ahí ya se había colado el masculino, ¿no? Sí. Es decir, ahí la única solución sería prefiero definirme a mí mismo. Pero claro, pues no. Entonces, ¿por qué ahí el masculino le da un codazo al femenino y le dice déjame a mí que yo voy delante? Bueno, entonces... Porque la tradición nos arrastra, digamos, ¿no? Claro, pues porque es una convención, es una convención más. Es una convención más que tiene unas raíces, por supuesto, en una primacía de la sociedad patriarcal y de todo lo que quieras, claro, ¿no? Evidentemente. O sea, yo no sé nada de antropología, pero evidentemente hay un masculinismo subyacente en las sociedades occidentales que ha hecho que el masculino sea el género no marcado, que sea el género no marcado. Entonces, es que, salvo si triunfase lo de la E, es decir, que pasásemos de tener 2 géneros a tener 3 géneros, y a pesar de los inconvenientes que ya veo que apuntan en lo que decía antes de la polisemia de esa E, bueno, salvo esa solución que sería insólita, porque, repito, no es nada previsible que nos inventemos un nuevo tiempo verbal ni un nuevo tipo de oraciones subordinadas. Entonces, inventarse un tercer género gramatical... ¿E ir al genérico femenino? ¿Eso sería un paso más sencillo? Bueno, digo, al estilo Unidas Podemos. Exacto. Bueno, interesantísimo, porque eso sería una posibilidad que yo la he comentado, vamos, he especulado sobre ella. Reconozco que con una cierta ironía, ¿no? Que dijimos, bueno, pues venga, ahora el no marcado es el femenino, ¿no? Primero, ¿cómo convences a 500 millones de que ahora le toca al femenino ser el no marcado? Porque claro, esto no es una cuestión de publicarlo en el BOE, claro, ni mucho menos en la ONU o en la Unión de Países Hispanoamericanos. Esto no es una cuestión de decreto ley, ¿no? Pero en fin, supongamos que fuera así, ¿no? Que es casi imposible, es una suposición completamente... pero bueno, hipotéticamente... Bueno, pues llegaría un día en que habría, digamos, partidarios de volver al masculino. Ahora le toca otra vez al masculino. Bueno, esto es casi de risa, ¿no? Es decir, no puede ser, no podemos estar cambiando de género no marcado cada X siglos, cada X... O sea, es que... Vamos a hablar de otro tema polémico, sí, que son las tildes. Ya. A ver, tú hiciste tu tesis sobre Feijóo, ahora el jefe de la oposición se llama Feijóo. Sí. ¿A Feijóo hay que ponerle tilde en esa primera O o no? Pues no, no hay que ponérsela. Y yo escribí un articulín sobre esto cuando Núñez Feijóo, que además es muy curioso también lo de Feijóo, porque Núñez tampoco es un apellido tan bueno, es igual. Es decir, podríamos llamarle Núñez. Podríamos llamarlo Núñez con tilde en la U, ¿no? Sí, pero es curioso porque Rodríguez Zapatero, no hay tantos Núñez como Rodríguez, pero en fin, eso ya es una chorrada. Vale, Feijóo. Yo creo que tiene que ver mucho también con el peso que tiene el segundo, es decir, el segundo es más fuerte. Dos OEs y tal. Bueno, pues nada, la Academia en su ortografía dice expresamente que Feijóo y Campoo, una comarca de Palencia, ¿no? No llevan tilde. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque se considera que son llanas que terminan en vocal, es decir, que esas dos OEs, la primera es la tónica y la primera O es la tónica y la otra es átona. La verdad es que pronunciamos Campoo, Feijóo, pronunciamos una O tónica un poco alargada, ¿no? Pero en fin, si yo, repito, creo que hay que hacer caso a la Academia. Feijóo se ha escrito
Y no porque yo sea académico, sino por lo que decía antes, que puedes incluso discrepar, pero tú discrepa pero acata. Tú discrepa pero acata. Bueno, entonces, de todas maneras, los apellidos son un terreno un poco particular, ¿no? No del todo particular, porque si yo decidiera, no voy a decir no ponerle acento a Álvarez, porque las mayúsculas también tienen su pequeña historia, pero si yo me llamase Martínez, pues hombre, sería muy raro que yo decidiera escribir Martínez sin tilde en la I. Puestos a hacer rarezas, haz las que te plazca, pero bueno, todos los Martínez y todos los Fernández y todos los García, pues le ponen tilde a su apellido, ¿no? Entonces, que alguien dice, no, es que con los apellidos cada uno hace lo que quiere, que es una cosa muy personal. Bueno, es cierto que hay variantes, ¿no?, en los apellidos. Mi apellido García y es una cosa muy personal. Claro, no, bueno, efectivamente. Bueno, para los García, pues su García es su García. Bueno, entonces, pues otro tema, un tema más polémico que la ley trans, que la ley de solo sí, que es la tilde de solo. La tilde de solo. Tú has dicho que esta tilde está fuera, por decirlo así, desde los años 50, y sin embargo parece como un robo reciente. Sí. Pues ahí hay un enorme equívoco, dices, Pedro, ¿eh? un enorme equívoco y un enorme malentendido, y es un poquito también complicado de explicar, porque la gente cree que ahora la Academia le ha quitado la tilde a solo, y no es verdad. Realmente desde 1959 ya venía diciendo la Academia en su ortografía que solo se pusiera tilde a solo y a los demostrativos en los casos de anfibología, es decir, en los casos en que pudiera haber dos posibles interpretaciones en una frase. De manera que la frase resolvió solo dos problemas, que es ambigua, puede ser resolvió el solo o resolvió solamente, si lo que se quería decir es solamente, ahí es cuando debía llevar tilde. Bueno, esto era demasiado sutil y demasiado complicado y demasiado engorroso, y entonces las imprentas y los profesores tiraron por la calle en medio y dijeron, bueno, pues mira, pues siempre. Pero eso no lo decía la Academia, lo decía la gente, los profesores, los tipógrafos, y lo mismo con los demostrativos. Y la Academia decía que no, que solamente en los casos tal. Es decir, realmente un poco enojoso que la gente tenga que estar pensando si es anfibológico o no, entonces, o sea, si es ambiguo o no. Por otro lado, la tilde diacrítica, o sea, la tilde para distinguir, tiene más sentido en los monosílabos, porque uno es tónico y otro es átono. Es decir, mi posesivo es átono y mi pronombre personal es tónico. Por eso está bien que uno no lleve tilde y el otro sí. En cambio, estos solo son los dos tónicos. Por tanto, no tiene mucho sentido que le pongamos tilde a uno y no al otro. Por ejemplo, para, la preposición para es átona y el verbo y para del verbo parar es tónico. Ahí no hay tilde en ninguno de los dos. Pues, ¿por qué la va a haber en solo? O sea que hay una cierta lógica, ¿no? Hay una cierta lógica. Y yo, no es que yo ahora ya no le ponga la tilde a solo, es que yo no se la ponía antes, más que en casos rarísimos, porque es muy raro que se produzca esa anfimología. Pero claro, explicarle esto, fíjate cómo me tengo que enrollar para explicar esto. Entonces, pues es muy complicado. Bueno, es una cuestión social, ¿no? Uno prefiere decir, yo la pongo, no vayan a pensar que no sé escribir, ¿no? Claro, pues, y porque realmente, porque lo que has aprendido de niño ya es que no te lo quitas, ¿no? Es decir, decía don Samuel Giligaya que las reformas ortográficas provocaban una o dos generaciones de analfabetos. Bueno, es una exageración, pero realmente es que lo mejor de la ortografía es no tocarla. Y ahí, bueno, aquí es otra historia, ¿no? Era una falsa norma, y ahora la Academia se ha ido un poco al extremo de decir, no, venga, nunca, prácticamente nunca. Bueno, yo creo que en los casos de anfibología estaba bien, pero los casos de anfibología eran poquísimos, porque incluso esa frase que he dicho antes, resolvió solo dos problemas, pues la puedes, solo con que pongas, solo resolvió dos problemas, con que pongas por delante el adverbio ya está muy claro que es adverbio y no adjetivo. En fin, como decía Unamuno, gramatiquerías. En la Academia hay preocupación por un mundo en el que cada vez van desapareciendo los mediadores, ¿no? Los críticos literarios, los críticos cinematográficos, los críticos gastronómicos, porque incluso a veces las consultas médicas, la gente ya todo lo mira en Google. Yo, por lo que entiendo, el diccionario de la Real Academia sigue teniendo un lugar muy, muy, muy prominente en esas búsquedas y sigue teniendo una autoridad en lo que es correcto y en las definiciones
más adecuadas. Pero ¿eso está en peligro de alguna forma? Yo creo que no, bueno, lo de los mediadores no lo había pensado, pero desde luego que el diccionario de la lengua española de la Academia es una obra consultadísima, es evidente, y que la desaparición práctica del papel, ¿no?, pues no ha hecho sino favorecerlo, ¿no? Porque, vamos a ver, es decir, el diccionario de la Academia, cuya 23ª edición en papel se publicó en 2014, pues se vendió en papel muy mal, hay que reconocerlo. Pero, en cambio, las consultas en línea alcanzan unas cifras impresionantes, ¿no? Porque, bueno, yo mismo estoy trabajando en casa, en mi despacho, y tengo siempre abierta la página. Entonces, bueno, aunque tenga que extender la mano para coger el tomo y mirarlo en pantalla, tardo menos en pantalla. Y además, en pantalla, pincho en una palabra de la definición y se me abre, no tengo que estar pasando páginas. O sea, para mí está muy claro que, primero, que el libro no ha muerto, pero que el diccionario en papel ha muerto. El diccionario en papel ha muerto, y no me gusta hacer nunca afirmaciones tan tajantes, pero es así. Es decir, es que no como, qué sé yo, la enciclopedia Larousse, la enciclopedia Larousse, que está, digamos, detrás del gran éxito del Planeta, ¿no? Pues ¿quién consulta hoy? Bueno, pues sí, muchos la tenemos en casa, pero en fin, la Wikipedia gana por goleada, ¿no? Y además, ese diccionario de 2014 ya se ha quedado anticuado. Es decir, ya el papel ya no coincide con lo que ves en pantalla. ¿Por qué? Porque ha habido actualizaciones en 2019, en 2020, en 2021, y habrá, creo, otra en 2022. Es decir, es que un diccionario en papel, al día siguiente de publicarse, ya se empieza a quedar anticuado. Por tanto, las ventajas de la edición electrónica, de la edición online, son abrumadoras. Y que conste que no soy yo nada mitificador ni de la tecnología, ni de la modernidad, ni de la ultramodernidad. Al contrario, más bien propendo a ser un poco conservador y hasta casposo. Pero, en fin, evidentemente, no rendirse a la evidencia de la utilidad del diccionario en papel sería completamente absurdo, ¿no? Te quería hacer una última pregunta que tiene que ver con las lenguas en general. Es decir, en España tendemos a decir que es una riqueza enorme que haya muchas lenguas, y en general hay un discurso muy mitificador de la diversidad, no solo en España, sino en general, ¿no? Pero bueno, España, siendo un país con cuatro lenguas oficiales, se escucha mucho. Sin embargo, ese discurso realmente entra en contradicción con nuestro elogio y nuestra celebración del 500 millones de hablantes del español. Es decir, no estamos haciendo demasiado fetiche con la multiplicidad de lenguas, y no hablo solamente del caso español, sino realmente en un mundo ideal no sería en el que todos habláramos la misma lengua. Yeah. Porque fuera, que no tiene que ser el español, que puede ser el catalán, puede ser el euskera, puede ser el gallego, el que sea, pero el mismo para poder comunicarnos. ¿En España o en el mundo, dices? En el mundo. Bueno, ahí eso sí que es una contradicción insalvable, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de la eficacia comunicativa, pues evidentemente cuantas menos lenguas, mejor. Uno de mis maestros, no en la facultad, pero sí después en la academia, don Gregorio Salvador, era de los que más insistían en las ventajas, digamos, del coeficiente numérico en una lengua. Y naturalmente eso era muy polémico, y otros, digamos, pues le decían, no, es que eso llevaría a la desaparición de las demás lenguas, ¿no? Así que llegaríamos a una lengua universal. Entonces la lengua universal sería comodísimo, pero se produciría una pérdida cultural tremenda, ¿no? No tiene solución, yo creo. Yo más bien me parece bien la diversidad. Es decir, me parece que la pérdida de una lengua es una lástima, ¿no? Y entonces lo mejor es que no se pierdan, pero también hay que atender a los factores, digamos, prácticos y a los derechos de los individuos, que eso es muy importante. Y digo bien de los individuos, no de los países ni de los territorios. Ni de las lenguas. Ni de las lenguas, efectivamente.
Las lenguas, los territorios no tienen derechos, los tienen los individuos. Entonces, si los individuos quieren preservar su lengua, deben respetársele ese deseo de preservarla. Y desde luego lo ideal, aunque comprendo que es complicado políticamente, es preservar las situaciones de bilingüismo. Yo envidio a los bilingües, los bilingües que lo son desde la infancia, ¿no? Porque me parece una riqueza, ¿no? Los que somos más bien pétreamente monolingües, pues tenemos esa, no iba a decir esa desgracia, pero no tenemos esa suerte. A mí me encantaría ser bilingüe de nacimiento, ¿no? Porque las lenguas aprendidas ya después no es lo mismo, ¿no? No llega, bueno, hay quien llega a dominarlas, yo desde luego no, pero entonces por eso digo que soy más bien pétreamente monolingüe, ¿no? Y que desaparecidas situaciones de desigualdad o de lo que llamamos diglosia, es decir, de superioridad de una lengua sobre otra, pues qué bien que un catalán sea perfectamente monolingüe, ¿no? Con el vasco es más difícil por la dificultad del vasco, por lo distintas que son entre sí las lenguas, pero repito, a mí el ser bilingüe, o por ejemplo, pues qué sé yo, cuando vas a Quebec o a Montreal o a Montreal, ves esa sociedad tan equilibradamente bilingüe entre inglés y francés, aunque ha habido también sus tensiones en Quebec y tal. Pero bueno, eso es admirable y eso es un indicio es un indicio de civilización muy alto, ¿no? El mantener ese bilingüismo. Yo estoy de acuerdo, que en un lugar donde conviven dos lenguas, el hecho de que puedan convivir y se respete que sea así es un síntoma de civilización. Eso estamos de acuerdo. Palabra del siglo XVIII, ¿no? Efectivamente, palabra del siglo XVIII. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Esperamos que vuelvas. Cuando queráis. Y terminamos con la pregunta que solemos hacer, que es ¿a quién te gustaría que invitáramos a este sofá? ¿A quién me gustaría que invitarais a este sofá? Bueno, pues no sé, va a sonar un poco corporativista, pero yo tengo mucha admiración por una compañera por partida doble, compañera en la Universidad Autónoma de Madrid y compañera en la academia, que es Inés Fernández Ordóñez, que es una persona joven todavía, muy trabajadora, que discípula de Diego Catalán, que era el nieto de don Ramón, y es un exponente valiosísimo, digamos, de la conjunción entre tradición y renovación, ¿no? Es una gran experta en dialectología, en geografía lingüística, y es la directora de un proyecto interesantísimo que es el Corpus Oral y Sonoro del Español Rural. Es decir, está haciendo con un grupo de discípulos un trabajo admirable de vuelta a una tradición muy de la filología española, ¿no? de salir al campo, de salir a los pequeños pueblos a recoger los últimos, y ahí sí que pueden ser los últimos vestigios de una lengua rural que se va a perder si no la rescatamos y la ponemos por escrito, ¿no? Porque realmente el éxodo rural sí que es, sin ningún ánimo de eso, digamos, de romanticismo nostálgico excesivo, eso sí que puede ser verdaderamente una pérdida, ¿no? Así que, bueno, yo creo que Inés Fernández Ordóñez, si la entrevistáis, seguro que será una entrevista muy interesante. Muchísimas gracias, Pedro. Tomamos nota. Encantado.